Debates con el licenciado Selvin Brevé. Saludamos a cada uno de los televidentes que hoy nos conceden el privilegio de llegar a sus hogares. Canal Imagen de Santidad, una vez más, da la bienvenida a este programa Temas y Debates, en el cual pues lo aprovechamos para dar gracias a Dios porque nos ha permitido la vida. Y si tenemos vida, tenemos sueños que realizar, objetivos que cumplir, y sobre todo los que conocemos de Jesucristo y lo hemos abrazado como el Señor de nuestra vida, tenemos esperanza. Un día más que podemos compartir con ustedes, y fíjese que pues muchas gracias por quedarse con nosotros. Les saludamos a todos nuestros televidentes aquí en los diferentes barrios, colonias de la ciudad de Juticalpa. Creo que varias personas están pendientes de este espacio, igual en las comunidades, en los diferentes municipios hasta donde llega esta señal. Sabemos que es muy vista y agradecemos por eso, y creemos que Dios se manifiesta a través de esta señal. Y Dios sigue anhelando que su luz, la luz de Cristo, a través de sus hijos, siga resplandeciendo. Dice la palabra de Dios que nosotros, sus hijos, somos la sal de la tierra. Pero cuando la sal no cumple su función, no sirve para nada. Y eso es el cuidado que debe tener el cristiano siempre, tratar de cuidar su testimonio, de honrar a Dios con su estilo de vida, que no es fácil por las diferentes ofertas y atracciones que este mundo donde nosotros vivimos nos ofrece, pero con Cristo podemos caminar cada día. Así es que el propósito de estos programas también son llevar una luz de esperanza en un momento donde no hay tanta esperanza. Usted ve lo que pasa en nuestro entorno. De los hombres no nos podemos confiar, aún de los líderes no nos podemos confiar, pero en Cristo nos podemos depositar confiados sin temor del mal. Estamos llegando ya a un ciclo de un año más. Si usted hace un recuento, puede sacar cosas positivas, cosas negativas. Vale la pena evaluar cada año. De eso queremos hablar. Y hemos titulado hoy, pues, Navidad, así con una sola palabra, pero todo lo que sucede en este mes, comercialmente hablando, espiritualmente hablando, familiarmente hablando, de esas cosas queremos hablar, como para que usted pueda reflexionar al final y pueda sacar sus propias conclusiones. Vamos a hablar de este fin de año, cosas que deberíamos hacer, cosas que no deberíamos hacer, y sobre todo a la luz de la palabra. Yo presento a mis invitados. Está conmigo nuevamente la profesora Otilia Medina. Es una profesora de generaciones, una sierva de Dios. Yo agradezco a ella porque nos ha permitido una vez más compartir este tiempo. Y está también mi pastor, el pastor de la Iglesia Central de Santidad, Osvaldo López del Cid. Yo quiero saludarles a ellos, agradecerles porque nos permiten este espacio para compartir con ustedes y darles un momento para que ellos les puedan saludar también. Profesora Otilia, gracias y bienvenida. Gracias, hermano Selvin.
Nuevamente queremos dar gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de enlazarnos con el pueblo de Dios y con todos los televidentes que están pendientes de la programación de Imagen de Santidad. Es una bendición realmente podernos dirigir a ustedes, esperando pues que el tema que hoy, los temas que de hoy vamos a hablar sean de bendición, de provecho, y que nos podamos poner de acuerdo de repente en algunos puntos importantes que necesitamos nosotros saber para luego actuar, proceder de la mejor manera. Esperamos pues que el pueblo de Dios esté pendiente, las personas que están ahí sintonizándonos, que Dios les bendiga y que juntos podamos sacar provecho esta hora de este tiempo hermoso que Dios nos da aquí para compartir con ustedes a través de este medio. Dios pueda bendecirles. Gracias, profesora. Pastor, bienvenido usted también. Muchas gracias, hermano Selvin. Nos alegra otra vez poder vernos y saludarnos, y también saludar a ustedes, los que nos están viendo a través de este medio. Nosotros siempre procuramos tener un mensaje de paz, de reconciliación y de esperanza, porque sabemos que eso es lo que el mundo necesita. Y quiero, no sé si es correcto o no, pero siento el deseo de hacerlo aquí en este momento, felicitar al hermano Selvin, porque no solamente a través de este medio, sino también a través del Facebook, ha dedicado parte de su tiempo para llevar mensajes de esperanza, de consuelo y de ánimo a las personas, y eso es muy bueno. Y hago esto para motivar a todas las personas que tratemos de vivir una vida diferente. Mire lo que dice la frase que él utilizó en el principio: los que ya conocemos a Dios, la Biblia nos da una enorme responsabilidad. Es un privilegio, pero es una responsabilidad grande. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Es un privilegio grande, pero implica una responsabilidad. Y hay una sentencia, dice que cuando la sal pierde su sabor, dice, no sirve para nada. Oiga bien, y luego dice también, sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. Una condición difícil. Entonces es allí donde nosotros no debemos mantenernos siempre en el nivel que Dios quiere que tengamos, un nivel de postura inteligente, de postura correcta, para que podamos ayudar muy bien a la gente. Y a través de este programa nosotros trataremos de enseñarles a ustedes que aprendamos a vivir correctamente, tomando como base la palabra de Dios y también considerando el verdadero propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Qué bueno. Gracias, pastor, por su concepto hacia mi persona, y pues creo que el hecho de conocer a Cristo es un privilegio cuando revisamos de dónde venimos, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Deudores somos, ¿verdad? Y no podemos vivir más que de una forma lo más digna posible, me parece a mí, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, como le decía, estamos en un ambiente tóxico, ¿verdad? Por tanta oferta, por tanta presión. Lo malo es bien fácil de adoptarlo, pero de eso se trata, ¿verdad? Tenemos algo que el Señor nos ha dado, se llama dominio propio. Sí. Es algo nuestro y nosotros decidimos las decisiones que vamos a tomar. Pero algo que sí nos advierte la Biblia es que lo que el hombre siembra, termina cosechando. Es una ley del cielo que se cumple aquí en la tierra. Y de esa forma entiendo que el cristiano debería de comportarse. Hoy escuché unos analistas políticos en un programa, en una emisora de las fuertes del país, y decía él qué lamentable, dice, la situación en nuestro país. Muchas personas, hemos conocido muchas personas, dijo, en este momento difícil que está cruzando el país, y me da mucho dolor, y él no es cristiano, me da mucho dolor, dice, que algunos que dicen ser cristianos
se comportan peor que los que no lo son. Y lo puedo decir a través de lo que yo leo en las redes sociales. Sí. Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Y creemos que la palabra nos llama a ser cartas leídas y debemos de ser nosotros constructores. A eso nos enseña el Señor, a ser reparadores de portillos. Queremos hablar de estos temas hoy. Yo andaba buscando el concepto en la Biblia, en la concordancia, en cualquier tema espiritual, el concepto de Navidad. Y por nada lo pude encontrar. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes. Llego a la conclusión yo que Navidad es un concepto humano entonces. Que nosotros lo hemos ido acoplando a nuestra necesidad y lo hemos ido adaptando a Jesús, a Dios Padre, ¿verdad? Y se me imagina a mí que como decimos que Dios es amor y se celebra aparentemente, de eso quiero que me hablen ustedes a ver si la historia nos habla, si en este mes de diciembre fue que Jesús se aproximó a su nacimiento como para cumplir años, que nosotros lo celebremos, y de ese tema, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Además de que es un concepto humano, si lo hemos adoptado de la mejor manera, porque para mí cuando era pequeño, en Navidad era un árbol, ¿verdad? Nosotros ya nos preparábamos, mi papá, mi mamá, había que cortar una rama de pino, armar un árbol, una rama seca, y las bombas y las luces, y luego no había Navidad si no habían nacatamales, y compartíamos con los vecinos. De esas cosas quisiéramos hablar, pero la Biblia no nos habla de eso, nos habla de un Dios que es amor. Y yo quisiera darles el lugar a ustedes. Pastor Osvaldo, por favor, para Sí, gracias, hermano. Cuando yo era niño, la Navidad, la alegría era que porque mi mamá o mi papá me regalaba 10 centavos, entonces compraba una cajita de cohetes. Cohetes Y a los 5 minutos ya no tenía nada, sí. Pero había disfrutado. Y claro, nacatamales y árboles, no como los de hoy, ¿verdad? Era que iba a cortar uno al monte, una rama, la decoraba con papeles, con cositas así sencillas, pero hay algo que uno siempre lo hace recordar, un ambiente tranquilo, de paz, de armonía, juntos en familia comiendo. Eso yo todavía no lo olvido. Cuando veo hoy la gente que hace nacatamales y veo que le echan un montón de cosas que mi mamá no les echaba en aquel tiempo, solo era manteca, la masa y un pedacito de carne, ¿va? Y nada más. Pero no es tanto el nacatamal, sino el ambiente lo que al final uno recuerda de por vida. Ahora, con lo que usted comenta, yo tampoco tengo alguna información que tenga peso acerca del nacimiento de Cristo en cuanto a fechas se refiere. Algunas cosas que descubrimos en cuanto a las profecías bíblicas es que las profecías, hay algunas observaciones muy interesantes. Las profecías bíblicas no tienen fecha, solo se anuncia que van a suceder. La otra cosa es que las profecías bíblicas no tienen orden cronológico, primero, segundo, tercero y cuarto. Por eso uno se complica cuando dice, bueno, ya sucedió esto, ¿qué viene después? Así, y entonces el nacimiento de Cristo se anuncia en el Antiguo Testamento, pero no se dice cuándo. Yo, por ejemplo, hoy encontré, bueno, esta semana he estado leyendo el libro de 2 capítulos del libro de Isaías. Uno está en el capítulo 7, donde menciona, no lo marqué el versículo, pero dice capítulo 7 de Isaías. Vamos a ver si lo encuentro en otra Biblia que leí, está marcado en rojo, pero lo que dice el versículo es: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero es todo lo que dice. Después en el capítulo 8 de Isaías, allí sí es más
Pero lo que encontramos allí es una profecía de promesa, de consuelo. Y yo cuando lo leí dije, esto nos calza en este tiempo a nosotros. Mire cómo comienza el capítulo 9. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. A mí me gustó cuando lo leí, ¿ves? Claro. Porque no dejamos de preocuparnos. Luego el versículo 2 más adelante dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando como que ya sucedió. Y eso es lo que sucede con las profecías bíblicas, con muchas de ellas, hermano, que cuando se presentan, se dan como que ya sucedieron. Pero cuando luego uno comienza a investigar un poco, descubre que no ha sucedido, pero que se anunció como que ya sucedió. Es un poco, cuando uno estudia teología, se encuentra en unos atolladeros que no haya cómo salir. Luego dice, multiplicaste a la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Luego sigue diciendo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Ahora aquí ya está anunciando de algo futuro. Y luego dice, ¿por qué? Porque un niño nos es nacido. Mire que está hablando como presente. Comienza hablando de un pasado, luego algo que va a ser futuro y luego como que algo es presente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará. Mire qué raro, luego dice el futuro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es muy interesante. Ahora bien, como dije, las profecías bíblicas no dan fechas. ¿Cuándo va a suceder? Si diera fecha, uno se prepararía. Los que estudiaban, los escribas, los estudiosos de la ley en aquellos tiempos, conocían todo esto. Y hay más profecía, ¿verdad? En los profetas, cuando dice, y tú Belén de Judea, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá. Luego el rey David en los Salmos también habla de que de la vara del tronco de Isaí saldrá. O sea, hay cantidad de profecía bíblica acerca del nacimiento de Cristo, pero en ninguna de ellas anuncia la fecha ni el mes cuándo. Luego cuando Jesús nació, que ya lo registra Mateo, Marcos y Lucas, Juan no menciona el nacimiento de Cristo, que es algo bien interesante. Él entra de lleno, que en el principio era el verbo era Dios y el verbo. Entonces lo que Juan da a entender es que Jesús ya existía desde el principio de la creación. Entonces se va un poco, por eso le llaman el teólogo, porque él no se va a una historia, se va a una teología y dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces allí deduce uno, entonces está hablando de Jesús, porque dice, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Entonces allí no menciona el caso de fechas. Algo también muy curioso, porque siempre tomamos como base la Biblia. Nosotros los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y creemos que es nuestra norma de fe y conducta, entonces nos apegamos bastante a ella. En el libro de los Hechos, que es cuando la iglesia entra en un apogeo de poder, de milagros, sanidades, cosas extraordinarias que la iglesia hizo en ese tiempo, no encontramos en todo el libro de los Hechos
que se haya celebrado el nacimiento de Cristo. Sí encontramos que se incluía en el mensaje que Jesús vino a la tierra, que se hizo hombre y que el objetivo era traernos salvación. Por eso el apóstol Pedro dice: en ningún otro hay salvación, Claro. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ser Entonces enfatiza más el por qué Sí. Jesús vino, dice, para traernos salvación. Anunciaban a Cristo resucitado. Ese sí lo mencionaron, no tanto el nacimiento, sino la resurrección de Cristo, porque la gente ya no tiene dudas de que haya nacido. La duda es que haya resucitado. Entonces el mensaje es la resurrección de Cristo, la resurrección de Él. Las cartas de Pablo, bueno, prácticamente todo el Nuevo Testamento no encontramos una fiesta de celebración del nacimiento de Cristo. Ni fecha, ni mes. Sí. Algunos estudiosos dicen que, pero hablan de probabilidades, ¿va? Que eso no son cosas exactas, que es probable que haya sido como en abril. Eso dicen algunos comentaristas, por más que todo considerando la época de aquel tiempo. Recordemos que para eso habría que estudiar el calendario hebreo, que los hebreos tenían dos calendarios: el calendario civil y el calendario religioso. Entonces había un que comenzaba en abril, entonces donde dicen muchos que más se cree que pudo haber sido en abril. Ahora bien, nosotros en la intención de este programa no es crear polémica. Claro. de su fecha, no tenemos la intención de decirle olvídese de que fue el 25 de diciembre. Más quisiéramos que nos enfoquemos en algo que es más importante. Claro. Porque vaya, por ejemplo, vale la pena mencionar que Cristo nació. Amén. ¿Y por qué nació? ¿Para qué vino a la tierra? Correcto. Y cuando esto lo tenemos muy claro, no nos desviamos, o sea, no permitimos que esta fecha nos desvíe del propósito de Dios. Y creo que no es mal. Algunas personas lo satanizan, algunos hasta dicen que es pecado, algunos hasta dicen que es condenación, maldición y todo eso. Pero yo encuentro en la Biblia que las personas conocedoras de Dios fueron estratégicos. Utilizaron las circunstancias de sus tiempos para anunciar a Cristo. El apóstol Pablo llegó allá a Atenas, que era uno. A ellos no les importaba la religión. Ellos tenían la filosofía, tenían sus... o sea, lo fuerte de ellos eran los filósofos, reunirse para escuchar filósofos. Entonces Pablo llega al Aerópago, le llama allí, quiere decir, un lugar donde se reunían, hermanos, no para escuchar a cualquier payaso hablar, sino filósofos de la talla de Platón, Aristóteles y todo eso. Y entonces Pablo pudo haber llegado y decir: esto no se debe de estar haciendo, que esto es del diablo, que esto dice, bueno, aquí hay una oportunidad. Sí. Aquí escuchan ciencia, entonces yo voy a hablar. Y entonces él habla y comienza a hablar y les dice: ustedes tienen muchas creencias, ustedes son sabios, ustedes son gente que analiza, ustedes ya me di cuenta con todo lo que vi en la ciudad, tienen esto, lo otro, incluso pude ver, dice, que tienen un altar para un Dios no conocido. Ese es el que yo conozco. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces, si la gente habla del nacimiento de Cristo, ¿por qué vamos a decir nosotros que no vamos a hablar de él? Eso. Si nació, ¿verdad? Entonces, a mí no me importa si nació en esa fecha, pero como todo el mundo habla del nacimiento de Cristo, entonces aprovechemos. Qué bien. Aprovechemos para decirle a la gente: sí, es cierto, nació Cristo. ¿Y para qué nació? Solamente. Exactamente. Y algo interesante, hermano Selvin, es que gracias a Dios en esta época no tenemos problema de que la gente crea de que nació o no nació Jesús. Sí. En su mayoría, ¿verdad? Sí. En su mayoría la gente celebra el nacimiento de Jesús porque cree que nació Jesús, gracias a Dios. Sí. Entonces nosotros tenemos esa gran ventaja, ¿verdad? Como para poder explicarle entonces a la gente el motivo del nacimiento de Jesús, la razón de su nacimiento, el propósito. No fue precisamente para provocar
una fiesta, un evento, que dicho sea de paso, fue un gran acontecimiento que marcó la historia. Sí. Que marcó la historia. Y la dividió en antes de Cristo. Exactamente, y la dividió en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias a Dios que no tenemos ese debate ahora de que la gente dude que si nació o que no nació. La Biblia lo dice. Sí. De eso sí estamos seguros. La Biblia no nos dice cuándo nació, pero sí nos dice cómo nació. Y si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos, ¿verdad? Porque fue así, un plan de Dios, estratégico de Dios, de mandar a Jesús, ¿verdad? A nacer y vivir entre nosotros para que nosotros pudiéramos realmente tomar de él, pues, un modelo de vida, un estilo de vida diferente, Correcto. ¿verdad? Y eso es lo que nosotros de repente nos enmarcamos. Independientemente de la fecha, independientemente Sí. de verdad, pero nosotros los cristianos celebramos el motivo de este nacimiento, la razón de este nacimiento, ¿verdad? Que fue para darnos vida, dice, nacerá un Salvador, que es Cristo el Amén. Señor. Y eso es para nosotros, ¿verdad? Lo bueno es que nosotros podamos realmente reflejar en nuestra vida que realmente ese propósito sea cumplido en nosotros, que nosotros recibimos ese beneficio ya de ese nacimiento de Jesús. Y para aquellos que todavía están celebrando, que todavía tienen a Jesús ahí en el pesebre, porque muchos están celebrando Navidad con Jesús ahí en el pesebre, Así es. ¿verdad? Y eso pues, eso no debía seguir pasando, porque Él nació, creció, y todo el proceso que Jesús llevó, ¿verdad? Para estar victorioso en Él ya gloria. cumplió su propósito. Cumplió su ¿verdad? propósito, claro. Así es. Cumplió su propósito. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Tomar la parte que nos corresponde. Es correcto. Qué interesante. Es correcto, sí. Qué bien. Entonces, el propósito no es Navidad, la fecha del nacimiento, sino entiendo más bien lo que ustedes han argumentado, que el propósito es celebrar, pero dando a conocer a Jesús. Sí. A los que no lo conocen y nosotros viviendo de acuerdo a las recomendaciones que Él nos hace en su palabra. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se celebra la Navidad hoy? ¿Cómo lo celebra usted allá en casa? Allá en la aldea, allá en el caserío? ¿Cómo lo está celebrando ese nacimiento de Jesús y cómo se debería celebrar? Pastor, por favor. Fíjese que las celebraciones en la Biblia no son prohibidas, Sí. son recomendadas. Y alguien dijo una vez, si la Biblia lo que más habla es de fiestas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la fiesta? Mira, la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la de las enramadas, la fiesta de Purín, o sea, toda una fiesta tiene una raíz, el por qué. Y por eso nosotros celebramos muchas cosas, ¿va? Por ejemplo, el nacimiento de un niño. Es que eso es algo que uno, ¿cómo voy a pasar Claro. por alto la fecha que nació un hijo? ¿Cómo olvidar la fecha por ejemplo, de un matrimonio? ¿Cómo olvidar la fecha de un milagro? Por ejemplo, decir, bueno, o el suceso en sí, ¿verdad? Entonces, la Biblia no prohíbe celebraciones, más bien recomienda celebraciones. Lo que sí recomienda la Biblia en todo tipo de celebraciones es que debe haber un propósito sano, correcto. Es que Dios es el centro de la celebración. Por ejemplo, los judíos, ellos celebraban la fecha que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Sí. Y la Biblia le dice que iban a comer, que iban a estar en familia. Mire que eso de reuniones en familia, eso no es un invento del Claro. ministerio X, eso tiene origen divino. Dice, Iban a compartir. sí, estarán las familias, estarán comiendo, y dice la Biblia que los hijos iban a preguntar, papá, ¿y por qué estamos comiendo este monte, esto? Entonces hay que contar la historia. Nosotros fuimos esclavos en Egipto, y así cada celebración, él dice que
hijos, la siguiente generación, iba a preguntar ¿por qué? ¿Y por qué? Entonces allí viene la explicación. Dios hizo esto. Y hay una fiesta que no era orden, pero que después se cumplió, y dicen que todavía la celebran los judíos, es la liberación en los tiempos de Mardoqueo, cuando la reina Esther. Entonces incluyeron los judíos esa fiesta. Y claro, le preguntar, porque Dios nos liberó de un decreto que había en contra de nosotros para destruirnos. Entonces no encontramos a Dios prohibiendo las celebraciones. Al contrario, hay tantas cosas en la Biblia que yo siento que todavía nosotros nos está costando como aprender a vivirlas. Claro. Cuando la Biblia habla, dice: levantad la voz, aplaudidos en las manos, canten, exalten a Dios con sus gargantas. Y hay tantas frases expresivas en la Biblia, pero tiene un objetivo, es mencionar que Dios ha ido tramando esa historia. Sí. Entonces, imagínense qué interesante sería, vaya, por ejemplo, que nosotros, papá, ¿y por qué celebran la Navidad? Entonces ahí aprovechamos. Mire, es que según el mundo, supone que Cristo nació en esta fecha, pero nosotros estamos alegres porque Cristo nació. Sí. Y a nosotros, pues, porque sucede incluso en personas de hoy hay más control en cuestión en el registro nacional de las personas. Imagine que nosotros le celebramos el cumpleaños a mi abuela en octubre, pero no sabemos cuándo nació. Porque ella en su tiempo no se sabe si la fueron a registrar o no, sino que hasta que se casó con mi abuelo, él la fue a registrar. Porque había que arreglar papeles, claro. Y entonces dijeron, bueno, vamos a suponer que nació en octubre, tal fecha. Entonces, ¿pero qué sucede? Nosotros en octubre celebramos y nos alegramos y no estamos pensando tanto en el mes, sino la alegría de que todavía está con nosotros. Eso nos da satisfacción. Y el objetivo es ella. Sí, y entonces, ¿sabe qué hacemos? Sí. Por lo general, estamos pendientes del calendario cuando van a dar el feriado morazánico, que se llama. Sí. Entonces, ese es el cumpleaños de la abuela. A veces es al final, a veces. Pero y entonces ella se alegra porque estamos estimándola. Entonces, mire usted, nosotros vamos a comer. Yo creo que voy a comer. Esa es la confianza. Claro. ¿Y quién provee la comida? La Biblia nos dice claramente que Dios nos provee la comida. Amén. Aprovechemos ese momento cuando estemos comiendo, decirle al amigo, al familiar allí, Cristo nació. Y no nos pongamos a pelear y a qué hora sería, y están seguros que fue en esta fecha. Cristo nació. Así es. Cristo nació, y por lo tanto estamos alegres. Y nació para traernos salvación. Amén. Nació para que nosotros tengamos gozo. Nació para que nosotros tengamos esperanza. Nació para que nosotros entonces vamos a darle gracias con el nacatamal. En otros lugares no es nacatamal, quizá pan hornado. En otros hay otra cosa. Y luego creo que vale la pena que había que reflexionar, porque yo escucho decir que hay algunos cristianos que se descarrían en y luego en enero se vuelven a reconciliar. Había que preguntarnos, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿No será correcto que nosotros cuando vemos la copa y digamos, bueno, ¿y Dios para eso vendría? Para que yo me emborrache hoy, luego pierda el control de mis sentidos y luego golpee a mis hijos, a la mujer o al amigo. ¿Para eso vino Cristo? O sea, habría que ponerse a reflexionar. Entonces, no, Cristo no vino para eso. Cristo vino para que yo tenga paz. Amén. Porque mire las palabras en la Biblia cuando anuncian el nacimiento de Cristo. Dice, paz en la tierra. Sí. Luego aquí dice, un niño nos es nacido, y por eso el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál luz? La luz de Cristo. La luz de Jesús. Y ustedes quizá piensen, ¿y cuál luz? Fíjense que nosotros aquí con libertad les estamos hablando. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Y por eso nosotros estamos aquí.
y tenemos paz. En medio de tanta crisis y convulsión que hay en este país, nosotros tenemos paz. Amén. Incluso si yo supiera, porque ni siquiera me ha dado por preguntarle a ella por quién votó, pero si yo supiera por quién votó, seguimos Igual. teniendo paz. Igual, amén. ¿Por Amén. qué? Porque la paz de Cristo nos gobierna. Amén. Y luego el hermano quizá votó por otro partido que ni es ni el de ella ni el mío, pero tenemos paz. Así es. A No hay eso di- aprendemos. ¿Por qué? diferencia. ¿Por qué? Mire, luego podemos ir, mire, yo puedo ir a la casa del hermano Selvin, yo no voy con miedo de que allá me va a salir y que me va a echar los perros, o ir a la casa donde la profe Otilia, o que ellos van a llegar. No, ustedes salgan porque ustedes no piensan como yo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios ha transformado nuestros corazones. Qué Amén. bien. De tal manera que nosotros nos amamos como hermanos. Amén. Sí. Y tenemos en común la misma sangre, la sangre de Cristo. ¿Cuál Cristo? El Cristo que nació, que creció, que murió y que resucitó. Y la Biblia nos enseña que esa sangre nos une a Qué bien. nosotros. Entonces, el objetivo de Cristo al venir a la tierra fue ese, traernos paz. Y como dicen muchos, no es ausencia de conflicto, Ujú. sino la paz más grande es la que uno tiene en su interior. Esa es la Qué paz bien. más grande. Sí. Excelente concepto. Yo creo que claramente se ha resumido el concepto de Navidad, profe Otilia. Sí. No cabe duda que no se vale entonces aquí en la ciudad usted, padre de familia, madre de familia, alguno de los hijos, que vayamos a pretender celebrar el nacimiento de Jesús en desenfrenos, en pecado, ¿verdad? En situaciones que no van a edificar la persona como tal, que más bien lo van a degradar. Qué tremendo, ¿verdad? Que va a causar dolor, que le va a causar dolor a otra familia. Vea todo lo que sucede en nuestro entorno. Hasta muertes producto del aturdimiento de la mente de muchas personas. Que celebrando a Jesús, aparentemente el nacimiento de Jesús, porque es Navidad y hay que celebrar, pero no le estamos celebrando al agasajado. Estamos nosotros celebrándonos Autocelebra. nosotros, ¿verdad? Es decir, me invitan a una boda, pero más bien yo voy como a celebrarme yo. Y estamos apartando lo que en realidad se le tiene que celebrar. Y ese es el objetivo y las aclaraciones y las recomendaciones que nosotros a través de este medio quisiéramos hacer hoy. Profe Otilia, ¿está de acuerdo usted? Claro, claro que sí. Y algo que me impresiona enormemente, y esto creo que es para todos, y ayer escuchaba a los jóvenes, también en un programa parecido a este, también estaban en debate sobre el tema, y alguien de ellos opinaba sobre el hecho de que la Navidad para muchas personas es estrenar. Es estrenar y no cualquier cosa, Claro. ¿verdad? Porque se ha comercializado tanto el tema de la Navidad, ¿verdad? Y si no estrenan, no hay Y si alegría. no estrena, no hay alegría, Sí. ni hay Navidad. Sí. Y mire, y si nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta que Jesús nació en un pesebre, Amén. nació en No, un no pesebre. fue en cuna de oro. No fue en cuna de oro, para él no hubieron preparativos, para él no hubo recibimiento, para él no hubo otra cosa más que aquel pesebre, me imagino, en medio de hojas, en medio de paja. Eso Qué dice la Biblia, enseñanza, ¿verdad? ¿verdad? Que imagínense, qué humildad, Sí. qué humildad de Jesús, dejar su trono, dejar su Así es, gloria, amén. para venir a mostrarnos a nosotros su grandeza desde esa humildad. Sí. Entonces, y si seguimos la trayectoria de Jesús, también vamos a ver una trayectoria de vida humilde. Una trayectoria de vida, Claro. todo el proceso que él vivió, la Biblia lo registra. Servir. Servir, ¿verdad? Servir. Y no servirse. Exactamente, exactamente. Entonces nosotros creo que deberíamos a estas alturas
de reflexionar sobre ese significado, porque nosotros muchas veces con nuestras acciones, aún siendo cristianos, aún celebrando que Jesús nació, muchas veces en familia tenemos esas exigencias, ¿verdad? Y muchas familias pues llegan hasta, bueno, a cosas graves a través de las exigencias, porque para complacer de repente a los hijos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de aprender y enseñarles a nuestros hijos que Jesús nació y su propósito fue traernos salvación. Amén. Fue traernos salvación, ¿verdad? No fue que viniéramos a vestirnos de ropa fina. Las ropas finas, dice Apocalipsis, que son nuestras obras. Sí. Estas son las ropas finas, resplandecientes, nuestras obras. Y hablando de fiestas, que no lo contradice la Biblia de principio a fin habla de fiestas. Y termina allá en Apocalipsis con una fiesta de boda. Y en las nubes. Pura fiesta. Pura fiesta. Pero que no olvidemos que el motivo de la fiesta es Jesús. Amén. Qué bien. Porque podíamos tener muy iluminadas nuestras casas, muchas luces por todos lados, pero imagínense luces por todos lados y corazones en tinieblas, actuando Pleitos, totalmente diferente a como Jesús quisiera que actuáramos. Entonces en esta Navidad debemos reflexionar y pensar, ¿estoy agradando a Dios con lo que ahora estoy haciendo? Qué bien. ¿Estoy agradando a Dios? Sí. Evaluarse. Exactamente, evaluarse. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios con lo que estamos haciendo ahora nosotros mismos? Entonces sería un buen momento para reflexionar y para compartir al que no conoce de Jesús, compartir esa verdad con la cual nosotros fuimos alcanzados. Qué bien. Y que nos ha hecho diferentes. Excelente. Bueno, ustedes lo han manejado de una forma muy práctica. Dios es amor, dice la palabra, y creo que de una o de otra forma nosotros intentamos imitarlo a veces. ¿Ha visto usted que se practica, por ejemplo, entre vecinos, regalarse un tamalito? Muchas veces hay familias que preparan la ropa que ya no están usando mucho y la comparten, queriendo imitar esa naturaleza de Dios que es amor. Me parece muy interesante, ¿verdad? Además de las autoevaluaciones que nosotros, y esa es la siguiente reflexión que quisiera que pudiéramos realizar para animar a nuestros televidentes a intentarlo. Muchas veces podemos iniciar un año sin sentido. Y usted decía, qué bueno si nos evaluamos. Hey, si nos sentamos en familia, ¿qué tal me pueden evaluar a mí como esposo, como padre? Y viceversa, la esposa poder abrirse y poder platicar en qué podemos mejorar para este próximo año, qué metas podemos establecer si están estudiando nuestros hijos, por qué no pedirle a Dios y además nosotros comprometernos a que podemos lograr algún objetivo en esta meta o en este año, ¿verdad? Y poderlo evaluar al final. ¿Será correcto, pastor, que si somos cristianos debemos de ordenarnos también? No se vale tampoco que como cristiano yo sea un desordenado y viva la vida como me parece. No sé si tengo la razón y valdrá la pena tener algún tipo de práctica de esta clase. De hecho, la misma Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Sí. Dios es disciplinado. Creo que es el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia en cuanto a Dios. Pero al mismo tiempo es un Dios de orden, de disciplina, pero como dice un canto, nuestro Dios es Dios alegre. O sea que la intención al final no es amargarle la vida a la persona, sino educarnos correctamente para que como consecuencia al final se viva bien. Fíjese que yo estaba pensando que la felicidad, dice la gente, que uno mismo la decide, pero más bien es el resultado de algo que hay dentro de nosotros. Entonces, cuando decidimos practicar aquello que Dios ordena, en vez de cuestionarlo, en vez de desobedecerlo,
uno toma la decisión de hacerlo tal como dice su palabra, al final uno descubre que eso es bueno, que es agradable a uno mismo. Entonces usted mencionaba de prácticas, por ejemplo la práctica de la generosidad. Hay empresas que lo hacen, hay personas que lo hacen, hay familias que lo hacen, y por lo general quienes lo hacen, sea de forma personal, familiar, empresarial, son personas que tienen un cierto grado de felicidad. Hay satisfacción en la persona que lo hace. Me comentaba alguien que había escuchado una conferencia para empresarios y hablando de la felicidad, del gozo de la persona emprendedora. Y una de las cosas es practicar la generosidad. Es decir, la empresa que practica la generosidad, dice que es una empresa que se mantiene más saludable. Mire qué interesante. Y si bajamos esto al nivel familiar, usted va a una persona o una familia generosa, por lo general usted ve que le caracteriza un semblante de gozo. Luego usted una persona egoísta, una persona mezquina, una persona embustera, como dice, luego uno descubre que hay amargura en su interior. Y entonces, ¿qué sucede? Por no practicar algo que la Biblia dice que practiquemos. Luego hay algunas recomendaciones en la Biblia, lo que dice que debemos hacer, pero también la Biblia dice lo que no debemos hacer. Y cuando le dice no, ¿sabe por qué lo dice? Porque no quiere quitarle el gozo. Entonces es como, le voy a poner un ejemplo. Bueno, esta es agua. Entonces la Biblia me dice a mí que yo debo beberla. Entonces yo, muy obediente, tomé agua y le hizo un bien a mi cuerpo. Pero supongamos que este vaso, en vez de agua, tiene veneno. Entonces el mismo Dios me dice, no te lo bebas. Entonces no es un Dios malo, Él quiere que yo siga viviendo. Entonces me dice no. Entonces aquellas recomendaciones de la Biblia que dice no, por ejemplo, no se embriaguen, hay otras versiones que dicen no se emborrachen. Quizá usted nos está viendo y dirá, pero es que yo ya compré y ya la tengo lista, por si acaso ponen la ley seca, yo ya la compré. O sea, la Biblia le está diciendo que no lo haga. ¿Quiere la Biblia amargarle la noche? No, más bien lo que quiere es evitarle que el siguiente día usted no vaya a amanecer a la cárcel, no vaya a amanecer al hospital, no vaya a amanecer o quizá en un velorio, o quizá arrepentido, porque la consecuencia de haberse emborrachado, su familia, pleito con la mujer, con los hijos, o enfermo. Entonces, por eso la Biblia le dijo no. Luego cuando la Biblia, a todo lo que la Biblia dice no, yo podía mencionar muchas cosas que dice no. Entonces es muy importante luego la evaluación. Usted mencionó la evaluación. La Biblia nos recomienda, y esto no sé si lo haremos, pero la Biblia nos recomienda que lo hagamos. Es como pedirle a Dios que nos evalúe. Y fíjese que yo no sé, por naturaleza creo que le tememos a las evaluaciones, pero estamos tranquilos en el colegio, en la escuela, solo nos dicen mañana hay examen, nos cambia todo. Tememos a la evaluación porque la evaluación desnuda nuestra realidad. Y decirle al Señor, evalúame, pero es bueno la evaluación. Fíjese que nosotros el año pasado, quiero decirlo que por primera vez, yo dije, voy a hacerlo con las niñas. Pero antes hablé con mi esposa. Le digo, no nos vayamos a alterar, dejémoslas que hablen. Y vamos a hacer algo. Dice, que ellas comiencen y nosotros vamos a decir qué es lo que le gusta de nosotros y qué es lo que no nos gusta. Y cuando estén hablando, yo hablé con mi esposa, controlémonos, no vayamos, no, pero es que ustedes me enojaron y que por eso no, dejémoslas
que hablen. Y fíjese que qué bien se siente cuando le están diciendo, a mí me gusta que mi papá hace esto, a mí me gusta que mi mamá, pero ahora diga lo que no le gusta. Y fíjese que cambia el color de la cara de uno. pero es para bien. Claro. Fíjese que es para bien. Y luego nosotros también dijimos, bueno, ahora vamos a hablar con ustedes, lo que no nos gusta y lo que nos gusta. Y fíjese que eso es bueno. ¿Qué cosas no hicimos muy bien este año? Eso es bueno. Claro. Para que el próximo año lo corrijamos, lo hagamos mejor. Y si no hubieran evaluaciones, ni siquiera descubrimos en qué nos hemos equivocado. Sí. ¿Fíjese? Entonces es buena la evaluación que nos hace reflexionar. Y es bueno creer que se puede cambiar. Correcto. Fíjese que la Biblia nos enseña que el ser humano estaba en una condición, dice, incluso hasta hay himnos que se compusieron que dice que el mundo estaba envuelto en sus querellas, la condición humana, y según el libro de Isaías dice que estaban en tinieblas, que estaban en esclavitud, que estaban en angustia. ¿Y por qué vino Cristo entonces? Porque creyó en la posibilidad de que el hombre puede cambiar. Entonces, si Cristo no hubiese creído, o sea, si hubiese pensado, en vano voy a ir a la tierra, si al final no va a cambiar nadie, no hubiese venido. Él vino porque creyó que podemos cambiar, que hay esperanza. Entonces, no sé cómo es su vida, la desconozco. Posiblemente se siente frustrado, no sé, fracasado, porque no logró lo que quería, pero se puede cambiar, todavía se pueden hacer cambios, y la Biblia nos enseña que Dios nos ayuda a nosotros. Claro. Hay cantidad de promesas en la Biblia, como por ejemplo, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. Entonces nos manda a hacer un esfuerzo, pero nos promete que estará con nosotros. Entonces Dios es bueno. Dios es alegre, como dice, y es de orden. Entonces podíamos, y miren el tiempo como corre, tenemos unos 5 minutos, podíamos concluir en que si vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, y si Él es el motivo central de nuestra celebración, y nuestra celebración lo vamos a hacer como Dios manda, adelante a celebrar, profesora Otilia. Vale la pena celebrar de esa forma. Vale la pena celebrar, especialmente en familia. Qué bien. Que eso debe ser uno de los motivos para nosotros, ¿verdad? La unidad familiar. Amén. Yo creo que como padres, aquí creo que podemos ser testigos, ¿verdad? De que no hay mayor satisfacción para un padre, para una madre, el ver a sus hijos reunidos en armonía. Sí, qué bien. Y qué duro es ver a los hijos separados por asperezas, por cuestiones ahí, ¿verdad? De repente pequeñas, ligerezas, pero que al final, ¿cómo se llama? Afectan una relación. Qué bien. Pero qué bendición para mí. La mayor bendición, la mayor riqueza que yo tengo es ver a todos mis hijos juntos con los yernos, los nietos y todos en casa. Mire, no hay mayor, a mí se me quita todos los dolores, todos los afanes, y no hay mayor satisfacción que ver esa unidad familiar. Es algo que a mí, bueno, yo no tengo otra cosa, pero tengo esa grandeza, tengo esa riqueza enorme de poder disfrutar de la unidad de mi familia. Y qué bonito. Agradezco a Dios por los hijos que me ha dado, las hijas que me ha dado, ese varón hermoso también, que Dios lo bendiga y les bendiga a cada uno de ellos, porque ellos dicen, no vamos a preparar nada en casa, porque la Navidad es con mi mami, la Navidad es en la casa. Sí. Y todos, entonces aquí vamos a traer todo, mami, aquí vamos a hacer todo. Vénganse para acá, no hay problema. Aquí todos, ya saben. Y esa es una gran bendición. Y yo creo que Dios se alegra de la unidad familiar. Porque también he podido ver a mi alrededor cualquier cantidad de familias separadas, celebrando cada quien por su lado, o yo no puedo estar ahí porque ahí está fulano, o yo no me hablo con el otro, por eso no puedo estar ahí. Y eso no es agradable. Eso es algo enfermizo, enferma el corazón, enferma a las personas. Yo creo que
Los años vigorosos que Dios me ha dado es precisamente por esa fortaleza de la unidad de mi familia. Sí. Y bendigo a Dios por ello. Y yo creo que si usted que me escucha puede lograr eso, celebrar en familia esta Navidad, qué hermoso sería. Algo que me bendijo enormemente la vez pasada, estábamos porque la casa es el centro de todo, y entonces un yerno estaba cumpliendo años, no, allá donde la profe, vénganse para acá, aquí vamos a, y ahí llega toda la familia, ahí llegan todos, y el hermano mayor dijo ese día, antes de que hagamos cualquier otra cosa, vamos a orar, a darle gracias a Dios por la vida de mi hermano. ¡Qué bonito! Claro. Un gran testimonio para el resto de la familia, de los que no conocen y el resto de los invitados. ¡Qué bonito! Eso es loable, Sí. y con eso agradamos a Dios, Así es. ¿verdad? Entonces, qué bueno esto, y yo creo que, hermano Selvin, si vamos a pensar en agradar a Dios, debemos de pensar en la unidad familiar. Qué bien, buen mensaje. Yo La creo. unidad familiar. La familia es la empresa de Dios. Así es. Cuando Dios formó a la creación y formó al hombre y a la mujer, Él, pues fue su empresa, pastor. Y yo creo que Él se deleita cuando nosotros le apostamos a la unidad familiar. Amén. Y este es el Amén. objetivo. Fíjese que yo he estado, y qué lástima que el tiempo ha avanzado tanto, pero yo quería como felicitar al pueblo lanchano, fíjese. En este momento de convulsión social, yo siento que Olancho es un departamento privilegiado, Amén, pastor. amén, No gracias se al ha Señor. parado la producción en nuestro Gracias al departamento. Y yo doy gloria a Dios por Amén, eso. amén. Y lo animo a usted, Amén. La juticalpense, mano de Dios ha estado olanchano, con nosotros. Así es, independientemente La mano de Dios ha estado de con su nosotros. pensamiento, de su color político. Qué bueno que nos hemos aprendido a respetar, pastor. Sí, Y yo creo sí. que eso es... allí funciona Dios también. Dice Amén. la palabra de Dios Está el que cuando respaldo de Dios. nosotros decimos amar a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo, somos mentirosos. Sí. Porque nosotros reflejamos el amor de Dios. Dice, ¿cómo me van a amar a mí que no me ven? ¿Verdad? Decir que me aman si no me ven, si a su prójimo que lo están viendo, lo están aborreciendo. Entonces somos mentirosos. Pero qué bueno, yo doy la gloria a Dios por Amén, eso. Y amén. sigo declarando que Olancho, que Juticalpa es un lugar Esté escondido en privilegiado. Dios. Amén. ¿Cuáles son Así sus es. palabras Sí. finales para concluir? Sí, también siento gran satisfacción por la ciudad de Juticalpa. Qué bien. Hemos Amén. vivido un tiempo maravilloso. Sí. Me siento muy contento por ello y quiero, porque ya el tiempo se nos terminó, decirle a los televidentes de aquí de la ciudad de Juticalpa, si no tiene dónde ir el domingo a las 7 de la noche, le esperamos aquí en el Templo de Amén. Santidad Central. Tendremos un culto de acción de gracias por la vida de Cristo, porque Él vino a la tierra Así y es. nos vamos a gozar. Allí le esperamos. Amén. Y además usted decía en una reflexión, creo que el día de oración que tuvimos, que no se vale, y esto para las amas de casa especialmente, que dicen celebrar a Cristo y se quedan haciendo los nacatamales y no vienen a honrar a Dios. Sí. Yo creo que vale la pena que se organicen. Mi esposa y mis hijas se preparan un día antes a preparar los tamales para poder compartir con los amigos, con la familia, con los vecinos, para que el día 24, a la hora de ir a celebrarle al que merece toda la gloria, estemos listos para hacerlo con puntualidad. Amén. Porque Así es. Dios ama la puntualidad, la responsabilidad, el orden en nosotros como sus siervos, y eso es honrarlo a Él también, ¿verdad? Así es. Entonces, Amén. qué bueno. Esperamos que estas reflexiones de ustedes, ¿verdad? Y además de lo poco que yo pueda agregar, le puedan servir a usted y pueda tomar lo que crea que le es conveniente. Creemos que sí se está haciendo algo porque la práctica nos está diciendo, nos Amén. está dando la razón. Amén. Y por eso Gracias damos a bendecimos a Dios y Amén. seguimos bendiciendo su vida. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz Navidad en el nombre del Señor. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches.
La televisión cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de temas y debates.